El gobierno de Biden planea dar más facilidades para la inmigración legal a Estados Unidos. El presidente busca restaurar las oportunidades para trabajadores calificados extranjeros a través del programa de visados H-1B, crear nuevas vías para empresarios que quieran invertir en el país y facilitar asilo a víctimas de violencia doméstica. El gobierno de Estados Unidos quiere facilitar la inmigración legal al país, dando marcha atrás a numerosas medidas de la administración de Donald Trump y expandiendo las vías de acceso para ciudadanos extranjeros, según informó este lunes The New York Times, con base en un documento al que ha tenido acceso. El borrador con fecha del 3 de mayo perfila posibles acciones del ejecutivo de Joe Biden para ampliar el sistema de inmigración legal, que Trump limitó de forma importante durante sus 4 años en el poder. Dividido en 7 secciones, el documento ofrece propuestas detalladas para facilitar la entrada de distintos tipos de inmigrantes, como trabajadores cualificados y agrícolas o familiares de estadounidenses que viven en el extranjero, así como demandantes de asilo. Entre otras cosas, Biden busca restaurar las oportunidades para trabajadores cualificados extranjeros a través del programa de visados H-1B, crear nuevas vías para empresarios que quieran invertir en Estados Unidos y facilitar asilo a víctimas de violencia doméstica. Para reducir las barreras de acceso se plantean opciones como reducir las tasas para los aspirantes que presenten sus solicitudes de forma digital y dar respuesta a las largas listas de espera que hay actualmente, acelerando los procedimientos, requiriendo menos documentación y ofreciendo entrevistas virtuales. Según The New York Times, la acumulación de solicitudes de ciudadanía pendientes aumentó un 80% desde 2014, hasta más de 900,000 casos, mientras que otros programas como uno que facilita papeles a inmigrantes indocumentados dispuestos a ayudar a la policía han pasado a tardar 5 meses en responder a solicitudes a 5 años. En general, inmigrar a Estados Unidos se ha hecho más difícil, más complicado y más caro durante el gobierno de Trump. El periódico apunta que, de hacerse realidad todas las propuestas incluidas en este borrador, Biden no estaría solo acabando con las limitaciones introducidas por su predecesor, sino que ampliaría de forma significativa las posibilidades de inmigración a Estados Unidos. La mayoría de los cambios, señala el diario, pueden hacerse sin necesidad de que sea aprobada la reforma migratoria que quiere impulsar el gobierno y que ofrecería una vía para acceder a la ciudadanía estadounidense a millones de indocumentados que viven en el país. Ese plan presentado por Biden en su primer día en el cargo debe ser aprobado por las 2 cámaras del Congreso y cuenta con la oposición de los republicanos. El actual gobierno, entre tanto, se ha enfrentado a una importante crisis en la frontera con México, con un fuerte aumento de la llegada de migrantes y solicitantes de asilo. Por otro lado también, la incertidumbre de las mujeres migrantes que tuvieron hijos después de pedir asilo en Estados Unidos. Es difícil saber cuántas mujeres embarazadas fueron devueltas a México durante el tiempo que duró el programa Quédate en México. Tampoco existe un cálculo de cuántas mujeres quedaron en estado mientras esperaron por meses e incluso años en ciudades de la frontera mexicana. Ahora que la política fue rescindida por el gobierno de Biden, ellas se preguntan qué pasará con sus bebés, que no entraron en sus peticiones de asilo. Ciudad Juárez, México. Juliana Ramírez y Regina Salvatierra tuvieron a sus bebés en México, tras ser devueltas a ese lado de la frontera en 2020 bajo los protocolos de protección de migrantes MPP. Después de que el presidente Joe Biden revocó esa política de la era Trump, ambas se ilusionaron con la idea de que llegue el turno de sus familias para cruzar a Estados Unidos y así pelear desde allá sus casos de asilo. Pero tienen un temor.
Como sus hijos nacieron después de que ellas aplicaron a este beneficio, no fueron incluidos en la misma petición. Se preguntan qué pueden hacer con ellos o si las autoridades les restringirán el cruce a los menores. Es difícil saber cuántas mujeres embarazadas como Ramírez y Salvatierra fueron devueltas a México durante el tiempo que duró el programa Quédate en México, como era conocido. Tampoco existe un cálculo de cuántas quedaron en estado mientras esperaron por meses e incluso 2 años en ciudades de la frontera mexicana. Estas son 2 de esas historias. Juliana Ramírez. Los dolores de parto de Juliana Ramírez comenzaron a las 5 de la mañana del 24 de junio de 2020. Ella dormía en el albergue Buen Samaritano en Ciudad Juárez, no en casa de su hermana, en Estados Unidos, donde había soñado el nacimiento de su bebé. Me sentí triste porque mi hijo nació en México. No nació donde yo quería, en Estados Unidos, dice la madre de 26 años. En enero de 2020, esta guatemalteca había dejado su comunidad en Quetmaceltenango, una localidad al oeste de Ciudad de Guatemala, tras perder su casa por una deuda. Sin nada material y con 4 meses de embarazo, decidió marcharse de su país porque quería que su hijo creciera en un lugar mejor. Pero cuando llegó a Estados Unidos, el 10 de febrero de 2020, la devolvieron a Juárez. Yo les dije que estaba embarazada y ellos nomás me preguntaron que por qué venía y me dieron esos papeles de corte. Cuenta. Había entrado en los protocolos de protección de migrantes. Me sentí triste, muy sola porque no me dieron paso. Para llegar hasta Estados Unidos, Juliana había pagado a un coyote en Guatemala 25,000 quetzales, más de $3,000, que sacó con un préstamo en un banco. El traficante no entregó la cuota que le tocaba a uno de los polleros en el camino y ella terminó amenazada de muerte. Tuvo suerte, cree. Por misericordia de Dios, cuenta la guatemalteca. Su custodio se negó a matarla porque estaba embarazada y la llevó hasta el borde del río para que cruzara. Ellos me engañaron, me pusieron en riesgo, condena. Como muchos, dice que el camino es duro, sin comida, sin agua. Embarazada puede ser peor, sus pies se hinchaban permanentemente y dolían para caminar. Y una vez que fue de vuelta a Juárez, recuerda, deambuló durante al menos 3 horas intentando conseguir un sitio donde dormir. Luego llegó a la oficina de las autoridades migratorias de México en la frontera y la trasladaron hasta el albergue en el que lleva más de 1 año esperando para cruzar a Estados Unidos y solicitar asilo. Juliana no está clara sobre qué pasará con su hijo, que nació en México mientras ella esperaba la solución de su caso. Me preocupa mucho, dice. No tiene recursos para preguntarle a un abogado. Dejó además una niña de 6 años en Guatemala. No sabe cuándo volverá a verla. Por todo lo que me ha pasado, no quiero traerla, que se quede en Guatemala. Yo vi cómo pasó mi vida y no quiero que ella corra el mismo peligro. Regina Salvatierra, brasileña de 28 años. Regina supo que estaba embarazada en Estados Unidos. Después de entregarse a las autoridades migratorias por segunda vez, le hicieron una prueba y salió positiva. Tenía 2 meses. Fue una sorpresa para todos, incluso para ella. Igual la devolvieron a México, a Ciudad Juárez, bajo los protocolos de protección de migrantes. Eso pasó en febrero de 2020. Su bebé ya tiene 10 meses. Es mexicano. Esta familia de 4 ya recibió la llamada de ACNUR, que les permitirá como a cientos cruzar a Estados Unidos para pelear su caso de asilo. Quien los atendió al teléfono les dijo que su petición incluiría a su hijo recién nacido, aun cuando nació después de que le solicitaron el beneficio migratorio. Nos dijeron que no hay problema porque él nació aquí, dice Rodrigo Carlos de Oliveira, el esposo de Regina, desde el albergue Buen Samaritano, el tercero en el que han vivido desde que fueron enviados a Ciudad Juárez hace más de 1 año. El embarazo de Regina fue tranquilo, dice ella, pero sin asistencia médica por la pandemia.
cuentan que el primer refugio en el que durmieron el Leona Vicario, operado por el gobierno federal, instauró un cerco sanitario que les prohibió salir del recinto. Por eso, la primera vez que Regina se realizó un chequeo médico fue a un mes del parto. Viví mi embarazo preocupada porque no tuve acompañamiento de un hospital ni ultrasonido, recuerda Regina. Nadie podía salir, ni yo, que estaba embarazada. Cuenta que no la dejaron salir ni durante los días en que tuvo dolores en la parte baja de la panza. Aunque hubieran querido que el bebé naciera en Estados Unidos, los esposos dicen que la prioridad cambió.